cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar sobre los pronombres personales, en inglés personal pronouns. Personal pronouns. Importante entonces reconocer primero que la palabra pronoun, pronombre, significa que toma el lugar o reemplaza el nombre dentro de una oración. Reemplaza el nombre al interior de una oración. En inglés, los pronombres personales son los siguientes: I, you, he, she, it, we, they. En español, sus significados son yo, tú, si estoy tuteando, tengo confianza con la persona. Usted, si tengo un grado de respeto o de distancia con la persona. Y ustedes, si es un grupo de individuos. Él, cuando estoy hablando de un varón. Ella, cuando estoy hablando de una dama. It es un pronombre que no tiene traducción, no traduce nada, por lo tanto lo vamos a llamar como neutro. Lo voy a utilizar en el caso de animales, de cosas, de situaciones u opiniones. Vamos a ver luego un ejemplo con él para poderlo entender mejor, pero no tiene ningún significado en español. We significa nosotros o nosotras. Y they significa ellos o ellas. Es importante entender que estos pronombres se colocan al principio de la oración. Van al principio de la oración. O si lo quieren mencionar de otra forma, van antes del verbo. ¿Por qué van antes del verbo? Porque son las personas que hacen la acción. Son aquellos encargados de actuar en una oración. Como decíamos al principio, un pronombre reemplaza el nombre de una oración. Entonces tendremos unos ejemplos para poderlo comprender mejor. Tengo, por ejemplo, Margarita es bonita. Yo tengo que pensar que Margarita es el sujeto de la oración. Margarita es la persona de la oración. Por lo tanto, si ella es el sujeto de la oración, yo puedo considerar cambiar la palabra Margarita por ella para reemplazar el nombre de Margarita. Entonces es lo mismo decir Margarita is pretty. Lo puedo decir también reemplazando la palabra Margarita. She is pretty. No voy a tener la palabra Margarita en la frase y no voy a decir she Margarita is pretty. Ella Margarita es bonita. Porque la idea es reemplazar el sujeto de la oración. Hagamos otro ejemplo. Miguel y yo somos amigos. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Miguel y yo. Significa que nosotros somos los sujetos de la oración y por lo tanto yo puedo reemplazar la palabra Miguel y yo por we, porque decíamos que la palabra we equivale a nosotros o nosotras y estamos reemplazando el nombre. Entonces yo digo Miguel and I are friends, o
en un caso más real, señalo a Miguel y digo we are friends. Hagamos un ejemplo con el it, algo neutro. Por ejemplo, yo estoy hablando de el clima, the weather. The weather es el clima y yo puedo decir the weather is hot today. El clima está caliente hoy. El clima es el sujeto de la oración, pero realmente yo en una forma práctica de hablar yo no digo el clima está caliente hoy, yo digo está caliente hoy. Para hacer ese está caliente hoy, debo de entonces buscar la palabra que me equivale a weather, que sería el it, para hablar de cosas neutras, animales, situaciones o cosas. It is hot today. Y esto se reemplaza, se traduciría como está o es caliente hoy. Esto no tiene ninguna traducción, no tiene ningún significado, pero como el inglés me exige tener un sujeto antes de las frases, debo de colocarlo. Pensemos en un cuarto ejemplo. Por ejemplo, mi mamá y mi papá, my mother and my father, viven juntos. Live together. ¿Quiénes son mi papá y mi mamá? Mi papá y mi mamá son los sujetos de la oración. Ellos están a cargo de desarrollar el verbo vivir. Entonces yo puedo decir que ellos, they, live together. La palabra they me está reemplazando a mi papá y a mi mamá. La palabra it me está reemplazando el clima. La palabra we me está reemplazando Miguel y yo. La palabra she me está reemplazando Margarita. De esa forma, entonces, utilizo los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, they. Recuerden que van al principio de la oración antes de el verbo.